Artlist.io. Music licensing reimagined. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio que nos escucha desde la plataforma de Zoom y de Facebook Live. Próximamente también en YouTube, en nuestro canal Conocimiento y Justicia, que al finalizar esta grabación se estará subiendo el contenido de la misma. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, su servidora Delia Orozco, directora académica de CISA, y esta noche nos acompaña un gran abogado, un gran docente y sobre todo un gran amigo, el maestro Gonzalo Covarrubias, a quien le tenemos mucho cariño y sobre todo respeto por quien ser, la persona que es y el profesionista que representa en nuestro ámbito jurídico. Les quiero platicar que el maestro Gonzalo Covarrubias es licenciado en Derecho por la UNAM. También ganó el tercer lugar en el concurso de tesis a nivel licenciatura convocado por la comisión organizadora de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de amparo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha impartido varias asignaturas, entre ellas la de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. También es profesor de Derecho Administrativo en la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es miembro de la Asociación de Abogados Litigantes de México, AC, de la cual fungió del 2012 a 2014 como vicepresidente académico. Respecto de la misma asociación, de mayo de 2014, fue presidente de la misma. También fue delegado de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes y profesor del Centro Universitario Internacional en materias relacionadas con Derecho Constitucional, Administrativo y Penal. Es profesor de la Clínica de Derecho Fiscal y Administrativo, Clínica de Amparo, Lógica Jurídica y Derecho de Amparo en el Centro Universitario de Columbia. El maestro además es autor de las obras que llevan el título Elementos de la Responsabilidad Oficial de México y la primera sentencia de amparo en México, un logro ante la adversidad y la omisión, supremacía constitucional y control de la convencionalidad, ejecución de sentencias de amparo en México y la responsabilidad oficial, su regulación federal y la importancia en la República Mexicana. Además, es autor del Manual de Juicio Contencioso Administrativo y Manual de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También es maestro en Derecho Procesal Constitucional, egresado del Instituto de Desarrollo Jurídico, así como abogado postulante, pero sobre todo docente en esta institución de CISA. Maestro, le agradecemos como siempre su apoyo, le agradecemos su presencia por esta vía CISA Online. Le enviamos un fuerte abrazo, nuevamente le agradecemos y lo dejamos con su auditorio. Al contrario, gracias a ustedes en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, el CISA, a una institución a la cual le guardo un profundo cariño, un profundo respeto y sobre todo gratitud porque me ha permitido también estar desenvolviendo la academia dentro de las propias dentro de los propios cursos, dentro de las propias conferencias que se han venido dando, especialmente con este esfuerzo que hemos hecho ya online, como tú lo has venido diciendo, después de que se dio inicio a una pandemia que, bueno, por más que digan, todavía sigue, pero afortunadamente ya iniciamos actividades presenciales en algunos casos y semipresenciales en otras. Me da mucho gusto estar aquí.
El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema que ha generado muchísima expectativa, especialmente desde el año pasado, que es el amparo contra la orden de aprehensión. Y hablar del amparo contra la orden de aprehensión nos hace recordar siempre cuando nosotros estamos hablando del amparo, cuando estamos en las facultades de derecho, y lo digo porque es general. Casi siempre toda la gente cuando estamos en la facultad decimos, tras conocer de una persona que tiene una orden de aprehensión, hay que promover un amparo, pero muchas veces decimos promover un amparo y muchas personas al momento en el que lo dicen todavía no saben ni cómo se hace, ni qué principios lo rigen, ni cómo se substancia. Y es más, hay personas que incluso siendo ajenas al ámbito jurídico, por la misma confianza que ha generado el juicio de amparo, también tiende a decir ya por default, vamos a promover un amparo, pero pocas veces se habla de las limitantes, pocas veces se habla de lo que tiene una orden de aprehensión, pocas veces se habla de las implicaciones que tiene el amparo respecto de este tipo de actos. Y realmente resulta necesario poder puntualizar algunos detalles al respecto. Cuando hablamos de la orden de aprehensión, hablamos de una forma de conducción del imputado a un proceso penal, solamente que va a ser a través de una captura, por decirlo de alguna manera. He preparado un material que dentro de esta conferencia vamos a estar visualizando, sobre todo para poder puntualizar algunos detalles. Nada más me indican si ya se puede ver en la pantalla, por favor. Sí, maestro, lo vemos. Perfecto. A ver, nada más voy a abrir tantito, un poquitito el zoom, a ver si, a ver, ahí se ve ya mejor. Ahí, perfecto. Bueno, primero, la orden de aprehensión, como aquí se hace mención, es de las llamadas formas de conducción del imputado al proceso y por ende constituye un medio tendiente a garantizar su comparecencia al proceso penal. Eso ya lo dijimos hace unos momentos. Vamos a ir un poquito rápido con estos temas, básicamente. A ver, permítanme tantito, porque creo que sí se corta un poco la diapositiva. Voy a ir un poquito rápido con estos temas porque en esencia la conferencia tiene que versar sobre el juicio de amparo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las formas de conducción del imputado al proceso penal, tenemos por fuerza que remitirnos no nada más al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también estudiar algunos de los criterios que se han venido sustentando en el Poder Judicial de la Federación, específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento en que se emite la sentencia de la contradicción de tesis 300/2019, que fue sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué dijo la primera sala de esta Suprema Corte cuando adujo a las formas del imputado para conducirse al proceso? En el párrafo 57 se sostuvo lo siguiente: esas formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran previstas en los numerales 141, 142 y 143 y tienen como objeto, lograr que el imputado se encuentre presente ante el juez de control para iniciar con el proceso penal. Dicho de otro modo, tales formas tienen como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia frente a un juez de control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación. Es decir, tiene por objeto que el imputado llegue ante el juez de control en una audiencia inicial para que se le formule por parte de la fiscalía la imputación. Fundamento primario, entiéndase Constitución, de la orden de aprehensión lo vamos a encontrar en el artículo 16, tercer párrafo. Ya sé que algunos de ustedes seguramente me van a decir, pero también el cuarto, pero el cuarto propiamente habla acerca de la ejecución de la orden de aprehensión. Pero en este caso estamos propiamente hablando de la orden de aprehensión per se. Como forma de conducción del imputado al proceso,
el fundamento legal, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo vamos a encontrar en el artículo 141, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales aludido. Es decir, este es el fundamento de la orden de aprehensión. ¿Cuáles son los requisitos de la orden de aprehensión? Bueno, aquí también reconozco que son propiamente los mismos que se hacen en réplica dentro del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, debe ser librada por una autoridad judicial, es decir, es una facultad exclusiva de la autoridad judicial. Siguiente, debe preceder denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. Siguiente, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aquí es muy importante señalar todo esto. ¿Por qué? Porque son los requisitos para que se pueda librar una orden de aprehensión. Estos también se encuentran replicados, insisto, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del artículo 141, fracción 3 del Código Nacional, establece que la orden de aprehensión debe ser solicitada por la Fiscalía siempre y cuando exista una necesidad de cautela. Pero cuando hablamos de la necesidad de cautela, pues decimos, bueno, la necesidad de cautela es un concepto a veces bastante amplio y a veces también bastante corto. Se tiene que interpretar. Pero para eso también tenemos la ejecutoria de la contradicción de tesis 300, diagonal 2019, donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referir a la necesidad de cautela, adujo que la Fiscalía tiene la obligación de acreditar los siguientes supuestos para que la pueda demostrar. Primero, que exista un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, ¿quién? El indiciado. Sé que a lo mejor algunos van a decir, bueno, no se dice indiciado, se dice imputado. Bueno, la Constitución sigue diciendo indiciado, entonces imputado, indiciado puede todavía caber dentro de la terminología que estamos usando dentro de esta conferencia. Siguiente, se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos y o la comunidad, o bien se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Como verán, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que la necesidad de cautela se encuentre debidamente demostrada dentro de una solicitud de orden de aprehensión. Vamos a continuar. Para que se libre la orden de aprehensión, como ya lo dijimos con antelación, deben existir datos de prueba, es decir, el estándar probatorio exigido tanto por la Constitución como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es dato de prueba. Pero cuando hablamos del dato de prueba, necesitamos por fuerza referirnos someramente a lo que es el estándar probatorio que se encuentra establecido dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a lo siguiente. Voy a relatarlo tal cual viene dentro de la literalidad del código. Es la referencia al contenido de un medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, pero se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. O sea, estamos hablando que es un medio de convicción que todavía no se encuentra desahogado ante el órgano jurisdiccional y por ende no está con una serie de formalidades. O sea, es desformal, fuera de formalidades, pero es referencia a actos de una investigación, que en este caso, como ustedes lo saben, se lleva a cabo a través de una carpeta de investigación que se está integrando por conducto de la Fiscalía, quien tiene a su cargo a una policía y a peritos a su digno cargo. Medio o elemento de prueba. Es toda fuente informativa que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales para cada uno de ellos. Es decir,
Es una fuente de información, pero esta ya se encuentra revestida de formalidades. ¿Por qué? Porque el medio o elemento de prueba ya tiene que ser desahogado ante un tribunal. Pero prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, aquí partimos de que el dato de prueba es todo medio de convicción que no se ha desahogado ante un órgano jurisdiccional, pero permite que de forma razonable se pueda demostrar que existe, en este caso, para el efecto de la orden de aprehensión, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que el indiciado o imputado participó en su comisión. Insisto, la palabra indiciado la estoy utilizando por el argot constitucional que reviste el artículo 16, párrafo tercero de nuestra Carta Fundamental. La clasificación jurídica que va a realizar la Fiscalía para el efecto de solicitar la orden de aprehensión ante el juez, o sea, que la libre el juez, es el siguiente, de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El tipo penal atribuido, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, no obstante que el Ministerio Público o la Fiscalía realice una atribución de un tipo penal o atribuye un tipo penal, el juez pueda reclasificarlo en los términos que le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque estamos hablando de que el juez va a librar la orden de aprehensión con fundamento en los hechos que se le han hecho de su conocimiento y con base a los datos de prueba que también se le hicieron de conocimiento por conducto de la Fiscalía. Ahora bien, aquí empezamos con los puntos más delgados, como decimos, o más puntuales de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión tiene dos formas para solicitarse. Se puede solicitar por una vía electrónica, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en la realidad, y a través de una audiencia privada, que también todo esto, insisto, se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 142. Y muchas de las ocasiones, cuando se solicita, ya sea de manera escrita o ya sea las vías electrónicas o en audiencia privada, lo cierto es que el juez también va, en su caso, a prevenir al Ministerio Público o a la Fiscalía para efectos de que purgue algunos vicios que pudieran surgir de la solicitud. Pero bueno, si estamos hablando de una audiencia, eso lo hará en la audiencia. Si estamos hablando de que lo solicitó por una vía que garantice la autenticidad de la solicitud, pues también se hará lo conducente por esa misma vía. Lo cierto es que la Fiscalía debe, en principio, relatar los hechos atribuidos al imputado, sustentando la forma precisa en que se encuentra dentro de los registros correspondientes, así como exponer las razones que considere que actualizan las exigencias previstas dentro del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, del artículo 16, párrafo tercero de la Constitución. El logro de lo anterior se tiene que de la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 16, párrafo tercero y sexto, 20, apartado A, fracción 1 y apartado B, fracción 6 de la Constitución General de la República y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el deber del Estado de velar por la justicia y que el culpable no quede impune, permite colegir un deber de cautela o una cautela. Y esta necesidad se justifica al solicitar la orden de aprehensión y por lo tanto se debe manejar una reserva de información, se debe manejar sigilo en la información y se debe evitar, por lo mismo del sigilo o la reserva de la información, que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia
y se permita que comparezca ante el juez de control, porque, insisto, es una forma de conducción del imputado al proceso penal. En torno a la resolución sobre la solicitud de la orden de comparecencia o aprehensión en términos del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez va a resolver sobre la solicitud de orden de comparecencia o aprehensión en la audiencia o a través del sistema informático dentro de las 24 horas siguientes, con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Insisto, puede decir, prevengo, porque puede prevenir al Ministerio Público o a la Fiscalía a través de la propia audiencia, bueno, dentro de la propia audiencia, o bien a través de los sistemas que permiten demostrar la autenticidad de la solicitud. Y el Ministerio Público también deberá purgar aquellos vicios que se hayan detectado. ¿Para qué? Para que la orden de aprehensión pueda emitirse. La orden de aprehensión es una de las actuaciones judiciales que deben constar por escrito en términos del artículo 67, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero, ¿qué pasa si la solicitud de la orden de aprehensión se hace en una audiencia privada donde nada más está la Fiscalía y el juez? Pues en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales deben transcribirse los resolutivos de la orden de aprehensión y se le dará la copia autorizada correspondiente a la Fiscalía para que se proceda a la ejecución de la misma. En tanto que cuando la orden es completamente escrita, pues tiene que ser un documento, una pieza escritural completamente, donde consten los motivos y fundamentos por los cuales se haya librado la orden de aprehensión. La orden de aprehensión no es recurrible y, por lo tanto, el único medio que se tiene por parte de, bueno, para el imputado para combatirla es a través del juicio de amparo indirecto. Quiero hacer esta aclaración, es amparo indirecto, no es directo. Regla general, con base en el artículo 17, fracción 4 de la Ley de Amparo, la orden de aprehensión puede combatirse en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que la orden de aprehensión no es una actuación dentro del proceso penal para efectos del amparo. ¿Y eso por qué? Porque el artículo 170, fracción 1, último párrafo de la Ley de Amparo, señala de manera puntual que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Entonces, fuera de la audiencia inicial, para adelante, todo lo que haya sido anterior es fuera de procedimiento para los efectos del artículo 17, fracción 14. Y la orden de aprehensión, por ende, también constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. Esto también tiene como soporte la tesis que vamos a encontrar identificada bajo el número de registro 2.022.544, sustentada por el Tribunal Colegiado en materia penal del 11º Circuito, cuyos título y subtítulos son los siguientes. Orden de aprehensión. Al ser un acto fuera de proceso que atenta contra la libertad, la presentación de la demanda de amparo en su contra no está condicionada al plazo genérico de 15 días, por actualizarse la hipótesis de excepción que prevé el artículo 17, fracción 4 de la Ley de Amparo, salvo que el quejoso haya tenido conocimiento pleno de aquella por cualquier medio. Esto también nos da otra pauta. Cuando el quejoso ya tiene el conocimiento directo, exacto y completo de la orden de aprehensión, el plazo va a ser de 15 días. Y esto, ha sido una constante en los criterios judiciales dentro del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por eso tengo que también anticiparles, cuando el conocimiento del acto es directo, exacto y completo, preferentemente para evitarse cualquier contratiempo por los criterios que están actualmente vigentes en el Poder Judicial de la Federación, se tienen 15 días para promover el amparo contra la orden de aprehensión. Insisto, tras ese conocimiento directo, exacto y completo.
Pero como el quejoso regularmente cuando promueve un amparo contra la orden de aprehensión lo hace sin conocerla, pues aquí se actualiza la hipótesis de excepción prevista en la fracción 4 del artículo 17 de la propia ley de amparo. Por regla general, la demanda de amparo se debe promover ante el juez de distrito competente en amparo penal. Pero bueno, aquí también quiero hacer una pequeña nota aclaratoria, un pequeño paréntesis, porque pareciera ser que cuando nosotros revisamos la ley de amparo no hace referencia a las autoridades locales en auxilio de la justicia federal. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos dentro de las hipótesis previstas dentro del artículo 107, fracción 12 de la Constitución General de la República? El artículo 107, fracción 12 de la Constitución General de la República refiere lo siguiente: que cuando el amparo verse sobre actos atentatorios de las garantías, así lo menciona, previstas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución, será a elección del quejoso promover el amparo ante el superior del tribunal que haya cometido la violación, así lo establece también el propio artículo constitucional, o bien ante el tribunal colegiado de apelación que corresponda, o ante el juez de distrito competente. Palabras más, palabras menos. Así se establece dentro del artículo 107, fracción 12 de la Constitución. Eso es lo que se señala como competencia concurrente. Sin embargo, ¿qué encontramos en la ley de amparo? La ley de amparo señala: los tribunales colegiados de apelación solo conocerán de amparos que se promuevan contra actos de otros tribunales colegiados de apelación que no constituyan sentencias definitivas. Entonces, la competencia concurrente en materia federal se encuentra limitada por un artículo de la ley de amparo. No obstante, el texto constitucional precisa que sí puede ser competente el tribunal colegiado de apelación para conocer de estos amparos en los términos que el propio precepto constitucional prevé. A esto se le llama una competencia concurrente, que prácticamente está en la Constitución. Para mi juicio, está todavía operativa, está vívida, es derecho vigente y se puede plantear en cualquier situación. Por eso es muy importante también tener en cuenta el texto constitucional. Por ahí se decía que ya la competencia concurrente era una letra muerta, algunos lo decían, pero desde el momento en que el legislador en el año 2021 reformó la Constitución e integró a los tribunales colegiados de apelación dentro de la fracción 12 del artículo 107 constitucional, la competencia concurrente está más que vigente. Y posiblemente me dirían algunos, pero la ley de amparo no la prevé. Y yo les preguntaría, bueno, hay otras materias, no voy a decir ahorita cuáles, porque no es materia penal, en donde tampoco la competencia concurrente se encuentra prevista. Sin embargo, por virtud del artículo 104, fracción 3 de la Constitución, opera perfectamente la competencia concurrente y por tanto pueden acudir tanto a tribunales federales como locales para poder hacer valer las acciones respectivas. En este caso, pues insisto, la Constitución lo prevé. Y para mi juicio está operativa todavía esa competencia concurrente en términos del artículo 107, fracción 12, porque el amparo contra la orden de aprehensión es un amparo donde se alegan violaciones al artículo 16 en materia penal. La demanda de amparo, regla general, también deberá contener los requisitos del artículo 108 de la ley de amparo para ser admitido. ¿Por qué tiene que reunir los requisitos del artículo 108? Porque el artículo 108 establece una serie de requerimientos que necesita reunir el quejoso para clarificarle al juez los hechos. ¿Qué tiene que clarificar? 1. Nombre y domicilio del quejoso. 2. Nombre y domicilio del tercero interesado. 3. Autoridad o autoridades responsables. 4. Actos reclamados. 5. Protesta legal. 6. Preceptos constitucionales violados. 7. Si estamos hablando de una invasión de competencias
federal a local, se tiene que establecer cuál fue la facultad reservada a la federación que fue invadida por autoridad local. 8, lo viceverso de lo que acabamos de mencionar, cuando una facultad local es invadida por una autoridad federal. 9, conceptos de violación. Estamos hablando, estamos hablando de que el capítulo de protesta legal de lo que acabamos de mencionar de la lista, tiene que mencionar los antecedentes que le consten al quejoso que constituyan el fundamento tanto del señalamiento de los actos reclamados como de los conceptos de violación. Es decir, yo le tengo que hacer saber al juez, cuando planteo la demanda para mi cliente, porque mi cliente es el que va a firmar la demanda, los actos que le consten, porque bajo protesta de decir verdad los tiene que manifestar. Y sé que algunos también me podrían preguntar, ¿y qué pasa si hay una protesta para conducirnos con verdad y resulta ser que el quejoso mintió? Bueno, yo les conmino a que revisen el apartado de delitos de la ley de amparo y vean a lo que hace referencia la propia ley de amparo en torno a los delitos cuando estamos frente a actos que importan ataques a la libertad personal. Hay por ahí ciertos diques que establece la propia ley y que de alguna manera, si bien hay algunas cosas que no le van a constar al quejoso, pues no va a constituir delito el hecho de que se lleguen o no a manifestar. En algún momento se adujo eso en alguna ocasión en unos juicios de amparo que se promovieron y pues es la realidad. Otra de las situaciones que debe colmarse dentro de la demanda de amparo, debe contenerse la firma del quejoso. Si bien es cierto que no establece eso la ley de amparo, lo cierto también es que la ley de amparo establece una serie de requisitos y también establece como presupuesto para promover el juicio la instancia de parte agraviada y la manifestación para que el quejoso se erija como parte dentro de un procedimiento jurisdiccional de amparo es precisamente el asentamiento de su firma en la demanda, llámese firma electrónica o llámese firma autógrafa. La firma electrónica, pues se tendrá que estampar por medio de los conductos electrónicos que la propia ley de amparo prevé en concordancia con los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal para poder promover el juicio de amparo contra la orden de aprehensión. Pero si se reúnen los requisitos del artículo 108, la consecuencia es que el amparo debe ser admitido. Admitida la demanda, en términos del artículo 117 de la ley de amparo, debe rendirse un informe con justificación. ¿Y quién lo va a rendir? Las autoridades responsables. Tiene un plazo. ¿Cuál es el plazo? Aquí lo dejamos claro dentro de la diapositiva, dentro del material preparado, es de 15 días por regla general. ¿Y qué pasa si en esos 15 días no rinde el informe justificado a la autoridad? Pues bueno, a la ley de amparo dice que si no se rinde el informe justificado, se entiende cierto el acto reclamado, pero no es nada más pasando esos 15 días. Podemos encontrarnos con escenarios tales como los que establece el propio artículo 117. Si ustedes revisan el artículo 117 de la ley de amparo en su integridad, van a encontrar un texto que dice más o menos así. La autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro de los 15 días, prorrogables hasta por otros 10 días, si el caso lo amerita. O sea, todavía la autoridad tiene 10 días más si solicita una prórroga para la rendición del informe justificado. Pero también establece otro dique, otra regla, con una anticipación que permita su conocimiento al quejoso cuando menos 8 días previos a la celebración de la audiencia constitucional. Así lo establece la ley de amparo. O sea, la fecha entre que se hace del conocimiento el informe justificado y la fecha en que se celebra la audiencia constitucional tiene que ser de cuando menos 8 días para efectos de que el quejoso pueda conocer el contenido del informe, pueda imponerse del mismo y en su caso lo pueda controvertir.
Pero también se dice dentro de la propia ley de amparo, el artículo 117 es una joya, se puede decir, en términos interpretativos. ¿Por qué? Porque dice, de lo contrario, deberá diferirse o suspenderse la audiencia constitucional a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sabemos que existe jurisprudencia que dice que independientemente de que haya o no solicitud, si no existen los 8 días previos a la celebración de la audiencia constitucional, se debe diferir de oficio la audiencia. Pero también aquí lo que llama la atención es que la ley de amparo señala diferir o suspender. ¿Cuándo se difiere? ¿Cuándo se suspende la audiencia? ¿Qué es el diferimiento? El diferimiento es un aplazamiento, o sea, se va a señalar una nueva fecha. ¿Pero qué es la suspensión? Es la interrupción de algo que ya inició. O sea, la autoridad responsable todavía, en términos del 117 de la ley de amparo, bajo una interpretación lógica, podría estar rindiendo su informe justificado en la audiencia constitucional y la autoridad judicial de amparo tendría la obligación de suspender la audiencia para otra fecha. O sea, no es nada más que pasen los 15 días y ya precluyó la oportunidad de la autoridad y ya lo tengo por presuntamente cierto. No, la autoridad todavía puede presentar el informe justificado, como lo vemos, todavía en la audiencia constitucional. Que no es algo que pase. Es más, en lo particular, en el caso de un servidor, jamás he visto que una audiencia se suspenda, pero pudiera ocurrir porque la ley de amparo prevé un supuesto en abstracto y general. Entonces yo creo que pudiera ocurrir. Bien, en términos del 117 de la ley de amparo, el informe justificado en materia penal dentro del sistema penal acusatorio deberá contener lo de todos los informes, las razones y fundamentos pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Siguiente, un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Esto es muy importante porque por eso es que vemos dentro de los informes justificados en materia penal ese índice cronológico donde el tribunal, bueno, el juez en este caso, el juez de control, a través de las áreas administrativas respectivas, hace este índice cronológico e impone al juez de distrito o al tribunal correspondiente sobre este índice. Y también la ley de amparo así lo precisa y sé de que algunos van a entrar en conflicto con el término. Se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. He tenido a veces conflicto porque sabemos que en materia penal, en el sistema acusatorio, no se habla de copia certificada, sino de copia auténtica, en términos del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues esa copia es la que hace las veces de una certificación dentro del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es una exigencia de la propia ley de amparo. Y ese documento público que se adjunte se va a denominar documento público para efectos del amparo, lo mismo que todas las constancias que en su oportunidad sean el soporte de todo ese expediente que la autoridad responsable remita para que el juez de distrito tenga o se imponga de los actos. Dentro de las facultades del juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, vamos a encontrar las facultades de recabar oficiosamente las pruebas necesarias que estime oportunas para la resolución del asunto. Entonces, el juez todavía puede recabar constancias. ¿Pero qué constancias? Las que atañen al asunto en lo particular. Puede caber la posibilidad de que a lo mejor llegada a la audiencia constitucional se presuma cierto el acto y el juez de distrito pues diga, pues el acto no es un acto que sea inconstitucional por sí mismo, sino que se tiene que valorar. Presumo cierto el acto y recabo pruebas. A mí me pasó una vez eso en Naucalpan, que el juez de distrito llegada a la audiencia constitucional, como todavía no se rendía no se rendía el informe justificado, más bien nunca se rindió, presumió por cierto el acto y requirió al juez las constancias de toda la carpeta de control. Entonces, cabe esa posibilidad todavía. ¿Por qué? Porque también los jueces
están en esas posibilidades. ¿Para qué? Para que la justicia sea completa. Dentro de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, se pueden ofrecer pruebas. Y aquí vamos a empezar con los puntos problemáticos del amparo contra la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque resulta que la orden de aprehensión se emite en audiencia privada o por medio escrito o a través de los mecanismos correspondientes establecidos en cada entidad federativa y a nivel nacional. Pero la audiencia es privada entre el juez y el Ministerio Público o la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que las únicas pruebas que va a tener a la vista, bueno, no las pruebas, sino los únicos datos de prueba, perdón por la expresión, los únicos datos de prueba que va a tener a la vista el juez de control, y eso por relato, también lo quiero aclarar, por relato del Ministerio Público o la Fiscalía, pues van a ser precisamente las que están en la carpeta de investigación y que le relate el Ministerio Público dentro de la audiencia o dentro de la solicitud correspondiente a través de los medios oficiales. Esa es una realidad. Los datos de prueba que va a tener ahora sí que va a poder valorar el juez de control para emitir una orden de aprehensión o librarla, mejor dicho, va a ser eso. Lo que le aduzca el Ministerio Público que tiene como datos de prueba derivados de los registros de la investigación. Entonces, ahí es donde empezamos con puntos álgidos, porque muchas de las carpetas de investigación, más no todas, y lo quiero aclarar también, se llevan sin haber citado al imputado o indiciado. Ese es el verdadero problema. Pero vamos a continuar. En virtud de la ejecutoria 171/2020, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas deben desecharse cuando éstas pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión, variando las circunstancias o hechos en los que el juez de control se basó para emitirla. Esta tesis, desde mi punto de vista, constituye un dique demasiado grande para el quejoso cuando lo que pretende es controvertir la constitucionalidad de la orden de aprehensión. Porque recordemos, no tuvo muchas veces la oportunidad de defenderse desde la etapa de investigación. No aportó datos de prueba. Es más, no hay registros de una investigación sobre actos de investigación que haya solicitado el quejoso. O sea, estamos hablando que el quejoso muchas veces va sin haber sido llamado siquiera a la integración de la carpeta de investigación. No lo citaron. Entonces, el hecho de que le digan, puedes promover la demanda de amparo, sí, puedes ofrecer pruebas, sí, pero si esas pruebas varían las circunstancias de los hechos que tuvo el juez de control para emitir la orden, entonces la consecuencia es que el amparo se va sin las pruebas que tú ofreciste porque se van a desechar. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto? Bueno, yo tengo dos puntos de partida. El primero, que es un punto de vista desde la ley de amparo. La ley de amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se apreciará tal y como haya sido valorado ante la responsable. ¿Qué quiere decir? Que el juez de distrito, en estricto sentido por la propia ley de amparo, tendría la obligación únicamente de valorar el acto con base en lo que tuvo realmente la autoridad a la vista. ¿Por qué? Porque la autoridad solamente se puede responsabilizar de lo que valoró, de lo que hizo, más no de circunstancias ajenas. Eso sería lo primero. Segundo, la ley de amparo también señala que dentro del sistema procesal penal acusatorio se afectan los principios de oralidad o los que rigen en esencia el sistema penal, como el de contradicción, de continuidad y demás, especialmente el de contradicción porque es el que más aluden en las tesis, no se pueden ofrecer pruebas de acuerdo a lo que se establece en la ley de amparo.
Regreso a la diapositiva anterior. Parto también de otra visión, una visión que es constitucional por una parte, también esta que acabamos de mencionar es parte constitucional, pero también convencional. ¿Por qué? Porque toda persona que encuentra amenazada su libertad personal tendría derecho a defenderla, pero la única manera de que esta persona que encuentra amenazada su libertad personal se defienda propiamente ante una circunstancia tal como una orden de aprehensión, sería propiamente yendo a la audiencia inicial. Y muchas veces eso hace que se acreciente el riesgo o se acreciente el peligro de que la persona incluso pueda ser detenida ya ante autoridad judicial con una, justificándose ya con una prisión preventiva oficiosa como medida cautelar o justificada dependiendo del tipo de delito que sea. Y también aunado a lo anterior, vamos a tener una indefensión ante una circunstancia como esta. Y el artículo 7.6 de la Convención Americana señala que el recurso efectivo bajo el cual yo pueda controvertir una amenaza a la libertad personal no puede ser restringido ni abolido. Entonces quiere decir que el amparo tiene que ser accesible, pero también esa restricción se refiere al acceso al recurso. Pero ¿hasta qué punto podríamos interpretar la palabra restricción en el sentido de que le permitan también ofrecer las pruebas para demostrar que la detención, únicamente esa detención, pretendida detención, mejor dicho, por orden de aprehensión, resulta ilegal? ¿Hasta qué punto sería justificable? Eso es una pregunta que la he querido siempre hacer y que me la he hecho también yo y que yo digo, bueno, antes teníamos tesis de jurisprudencia también de la primera sala y eso con el sistema tradicional, donde se aludía a un criterio que iba en el sentido siguiente. Decía, se pueden ofrecer pruebas contra la orden de aprehensión porque la única forma en que el quejoso puede defenderse de las actuaciones de en aquel entonces averiguación previa es a través de las pruebas que puede ofrecer en el amparo para controvertir la constitucionalidad de la orden. Eso era lo que se decía antes, pero ¿hasta qué punto podríamos aceptarlo hoy en día? Yo, particularmente, derivado del artículo 75, párrafo segundo de la ley de amparo, en algún momento, cuando la ejecutoria que les acabo de mencionar salió a la luz, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, dijo, no se pueden ofrecer pruebas en el amparo contra la orden de aprehensión si con ello se varían las circunstancias con las cuales el Ministerio Público solicitó la orden ante el juez de control. Yo me acuerdo que varios abogados penalistas con justa razón decían, bueno, y entonces, ¿de qué manera se ven representados los intereses del quejoso al momento de la solicitud de la orden de aprehensión si le están volviendo nugatorio el único medio de defensa que tiene contra la amenaza a su libertad personal? Otros abogados, también penalistas, dijeron, ¿por qué no se permite el ofrecimiento de pruebas contra la orden de aprehensión, aunque se varíen los hechos que el Ministerio Público adujo, si con ello también hay otra circunstancia que se pone en evidencia, de que a lo mejor el Ministerio Público faltó a su deber tanto de objetividad como de lealtad? Entonces, decían esos abogados, se debe permitir. Realmente la Corte tal vez cometió ahí un yerro, pero todavía puede corregirse. En algún momento así lo dijeron. Hubo otros abogados que fueron inclusive a pronunciarse respecto a lo siguiente, diciendo, bueno, si hablamos del principio de contradicción, que es básicamente sobre lo cual se sustentan muchos de los criterios en el Poder Judicial de la Federación, para referir que la orden de aprehensión no puede ser controvertida con pruebas novedosas y ajenas a las circunstancias puestas a consideración del juez de control para emitir una orden, pues dicen, ¿qué principio de contradicción existió? Si el Ministerio Público llegó en audiencia privada ante el juez o el Ministerio Público a través de los medios correspondientes le solicitó al juez una orden de aprehensión, un libramiento de orden de aprehensión sin el ejercicio efectivo
de un principio de contradicción. O sea, hasta dónde estamos partiendo realmente de falacias y hasta dónde realmente se respetan los principios constitucionales. Para mi gusto, para mi juicio, yo considero que el artículo 75, párrafo segundo de la ley de amparo podría ser tildado de inconstitucional, incluso a través del recurso de revisión, llegado el momento en que en una sentencia me desestimen unas pruebas o llegado el momento me llegaran a decir, te desecho tus pruebas porque no son conducentes, porque varían las circunstancias bajo las cuales fue obsequiada la orden de aprehensión. Ah, bueno, me espero hasta la sentencia o promuevo el recurso de queja, dependiendo de las circunstancias del caso, y tildo de inconstitucionalidad este artículo 75, segundo párrafo de la ley de amparo, aduciendo precisamente a que se vuelven nugatorias las defensas del quejoso, porque independientemente de lo anterior, el único medio que tiene para defenderse dentro del sistema actual es el juicio de amparo. Y al momento de limitarle las pruebas para ofrecer, estamos hablando de que se le está dando una ventaja procesal a la fiscalía cuando el quejoso podría tal vez ofrecer pruebas. Y digo ventaja procesal por lo siguiente, porque la fiscalía puede estar ofreciendo pruebas, pero si esas pruebas que está ofreciendo la fiscalía, datos de prueba, perdón por el hierro. La fiscalía puede referir datos de prueba que se encuentran dentro de la carpeta de investigación. Pero a lo mejor hay situaciones que parten de falacias o que parten de actuaciones de mala fe. ¿Por qué no poder hacerlo válido dentro de un juicio de amparo contra la orden de aprehensión? Ejemplo, y eso lo vi recientemente con unas carpetas de investigación. En unas carpetas de investigación llevadas ante una misma unidad investigadora, no vamos a decir nombres ni vamos a decir qué unidad, resulta que están investigando a dos personas que son familiares que viven en el mismo domicilio, pero resulta que en una, el mismo denunciante señala un domicilio y en la otra señala el denunciante otro domicilio. La policía investigadora, no vamos a mencionar la denominación real, investiga nada más en el domicilio que saben que es el erróneo, pero no en el domicilio real. Y aluden que no lo encuentran, que no lo encuentran, que no lo encuentran. Libran una orden de aprehensión porque dicen que hay un peligro de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Por qué no poder ofrecer las pruebas en el amparo, porque en el amparo son pruebas, que demuestren la mala fe con la que se condujeron las autoridades investigadoras, o la ausencia de lealtad procesal, o simplemente que no fue una investigación exhaustiva? ¿Por qué no poderlo hacer a través del amparo? Y habrán también algunos que digan, es que en la carpeta de investigación estamos hablando de actos de investigación y estamos también hablando de datos de prueba. Y en el amparo son pruebas, sí, pero también va a ser prueba en el amparo la carpeta de investigación, la carpeta de control, perdónenme, es que soy de repente también como que un poco disperso. La carpeta de control va a ser prueba en el juicio de amparo. Simplemente que los datos de prueba derivados de lo que estén en actuaciones es lo que se va a valorar por el juez de distrito. Digo, el acto se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la responsable. O sea, la documental pública será valorada en los términos en que lo hizo la autoridad responsable, pero en esencia esa documental pública es una prueba para el amparo. Lo mismo que podrían ser las pruebas que yo pudiera ofrecer como quejoso, bueno, esperemos que no quejoso, sino como abogado del quejoso, mejor dicho, en torno a una orden de aprehensión. ¿Para qué? Para demostrar la inconstitucionalidad del acto de autoridad. Y posiblemente también con eso se pueda advertir si el Ministerio Público o la Fiscalía está actuando bajo el deber de lealtad procesal o si llevó a cabo realmente una investigación exhaustiva o si justificó también la necesidad de cautela bajo maquinaciones o argucias para favorecer a alguna de las partes procesales. También eso debe ser materia de un análisis de constitucionalidad. Sin embargo, al día de hoy, por la ejecutoria y por este artículo 75, segundo párrafo de la ley de amparo, no se puede hacer. Pero valdría la pena tildar algún día de inconstitucional este artículo 75, segundo párrafo de la ley de amparo, para ver cuál sería el criterio que tarde o temprano se sustentaría. Sobre
Porque dentro de esta ejecutoria que les acabo de mencionar, existe una tesis con registro digital 2.022.840, en donde se sustenta el siguiente criterio jurídico. El principio de limitación probatoria, contenido en el artículo 75, párrafo segundo, infine, de la Ley de Amparo, no permite que se admitan pruebas en el amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, tendientes a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. O sea, sí entiendo ese principio de limitación probatoria, pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un acto que atenta contra la libertad personal? Yo considero que sí debemos ir más allá, pero bueno, vamos a continuar en este orden. Hay un artículo, es el 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone lo siguiente. Voy a irme nada más a lo esencial. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada debe ser privada de ser privada de su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en palabras llanas, que la persona que encuentra en la orden de aprehensión una amenaza a su libertad personal puede acudir ante un juez o tribunal para que se determine sobre la legalidad, y por qué no decirlo, primaria o secundaria, de dicha amenaza. Y esa legalidad puede ser tanto por circunstancias que entrañan al acto en sí, como circunstancias que son periféricas o ajenas, para que puedan determinar si realmente se actuó bajo un principio de lealtad procesal o si la investigación fue exhaustiva o si se trató de alguna argucia. Por eso mismo creo que puede ser tildado de inconstitucional el artículo 75 y por ende, por extensión, por inconvencionalidad, tras operar aquí el bloque de constitucionalidad y tomando en consideración la opinión consultiva 8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoce que el amparo es ese recurso o ese medio para poder defender los derechos humanos. Cabe destacar que el amparo lo promueve el quejoso por regla general en un desconocimiento absoluto de la orden de aprehensión. Nada más sabe que existe, pero no la ve. Entonces, cuando se rinde el informe ya contiene la orden de aprehensión y a partir de ese momento, lo más sano para el quejoso es ampliar esa demanda de amparo contra las consideraciones de la orden de aprehensión y poder hacer que esa ampliación de demanda forme parte integral de la litis constitucional. Otro punto que también conviene precisar, aunque sabemos que no necesariamente estamos hablando de órdenes de aprehensión. ¿Qué pasa si el acto no es una orden de aprehensión, sino de reaprehensión, o es una orden de comparecencia? Bueno, si no se amplía la demanda por alguna razón, el juez de distrito va a tener por cierto el acto que efectivamente se le haya hecho del conocimiento por la responsable a través del informe justificado. Y para ello vamos a encontrar las tesis identificadas bajo los registros digitales 189.287 y 200.427. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que pues eso no es motivo para que se les sobresean en el juicio. Dentro del juicio de amparo, una vez rendidos los informes con justificación y no encontrarse pendiente ninguna actuación, deberá celebrarse con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción 7 de la Constitución General de la República en relación con el arábigo 124 de la Ley de Amparo, en la cual se tiene que celebrar ahí una audiencia constitucional. Perdón porque estaba incompleto ahí el texto. Se tiene que celebrar ahí una audiencia constitucional. Y en esta audiencia constitucional se van a desahogar las pruebas, se formularán alegatos y se dictará la sentencia que en derecho corresponda. Los alegatos regularmente, si se llegan a promover, se pueden promover como meras apreciaciones desde el punto de vista del quejoso, desde el punto de vista de quien esté promoviendo como tercero interesado, o bien puede ser también un proyecto de sentencia, que obviamente
únicamente sirve, como dicen, como una especie de directriz que no forma parte ni de la litis, ni el tribunal se encuentra obligado a tomarlos en consideración, pero de acuerdo a la jurisprudencia, sí está obligado a leerlos. Continuamos. La sentencia que se dicta contra la sentencia que se dicta dentro del juicio de amparo en contra de alguna de las partes puede ser recurrible en revisión, y este recurso de revisión será promovido por la parte interesada a través del juez correspondiente o del tribunal correspondiente y, por conducto del juez o del tribunal correspondiente, y lo conocerá la superioridad, que en este caso es un tribunal colegiado de circuito. Como verán, es un tema muy amplio, nos da para mucho el tema de la orden de aprehensión y el amparo contra la orden de aprehensión. Y les digo, es un tema demasiado álgido, demasiado debatible, porque realmente podríamos alegar la inconstitucionalidad tal vez del artículo 75 de la ley de amparo, y tal vez nos digan sí, pero también hay otros principios constitucionales acá, y nos lo van a negar. Pero también puede ser que nos digan, oye, sí tienen razón, porque de acuerdo al bloque constitucional, ese recurso debe ser efectivo. ¿Para qué? Para que pueda demostrar la legalidad o ilegalidad de la amenaza. La amenaza. O sea, creo yo, tenemos elementos, pero valdría mucho la pena en algún momento plantearlo para que los tribunales realmente tengan a bien pronunciarse sobre este particular. Por mi parte es todo. No sé si tenga alguna pregunta a alguno de ustedes o algo. Compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden enviarla por el chat. Los estamos leyendo vía Zoom y vía Facebook. Creo que no se ve mi pantalla, ¿verdad? No, se ve borrosa. A ver. Bueno, mientras podemos leer sus preguntas, ya tenemos aquí las diapositivas también vía Zoom. Quienes nos estén visualizando, ya sea por Facebook o posteriormente por YouTube, pueden solicitar las diapositivas al mismo número donde solicitaron sus claves de acceso, que es el 55 45 70 83 20. Aquí nuestra compañera Yadira nos comenta que no hay preguntas. Vamos a irnos a Facebook a ver si tienen alguna interrogante. Veamos. Bueno, acá tampoco tenemos preguntas, maestro. Pues ustedes díganme. A ver. Bueno, aquí lo que tenemos son agradecimientos de Sandra Rodríguez. Gracias, maestro, excelente ponencia. Javier Casillas, buenas noches, excelente. Vanessa Ramos, muchas gracias, excelente ponencia. Norabel Gómez, saludos desde Mexicali, Baja California. A ver, aquí tengo una Aquí pregunta. tenemos una del maestro Helio Rojas. Aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo con mucho afecto al maestro Helio. Dice, buenas noches, gracias por la cátedra, doctor. Un favor, un ejemplo de cómo pudiera el quejoso tener conocimiento pleno del acto. Muy bien, con todo gusto, maestro Helio Rojas. Mire, ¿qué pasa cuando una persona promueve un amparo contra una orden de aprehensión y lo obtiene? Y se dicta otra orden de aprehensión en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Se tiene que manifestar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable con la orden de aprehensión. O sea, tiene que volverla a emitir, a lo mejor ya con los lineamientos que le marcó el juez de distrito. Y entonces ahí es donde el quejoso va a tener conocimiento directo, exacto y completo. Entonces, en ese supuesto, ya tiene 15 días el quejoso para promover demanda de amparo. Y hay un precedente por ahí, y si no mal recuerdo, también hay una tesis aislada todavía, creo que del 11º circuito judicial, donde se señala precisamente este supuesto, cuando el quejoso tiene conocimiento directo, exacto y completo de una orden de aprehensión, derivado
del cumplimiento de una de una ejecutoria de amparo donde se le concedió el amparo por vicios formales y se le ordenó al juez purgar esos vicios. No sé si con eso ya haya aclarado la duda, maestro. Ok, Muchas nos gracias. comenta el maestro que sí aclaramos su duda. También tenemos aquí un comentario más que pregunta, ya para cerrar con la ponencia del licenciado Oscar Manuel. También le enviamos un afectuoso saludo, un exalumno de esta institución. Dice: gracias, doctor, por su ponencia. Aprovecho el espacio para una disculpa porque no sé qué le pasó a la cámara y no puedo aparecer debidamente, pero aprovecho para agradecerles a cada uno de ustedes su asistencia, ya sea por vía Zoom, por vía Facebook y YouTube posteriormente a esta grabación, su asistencia y su interés en estas cápsulas de CISA Online, en donde nosotros estamos comprometidos para brindarles a ustedes la mejor información de los mejores maestros. Son las voces más autorizadas las que ustedes tienen frente a su pantalla. Maestro Gonzalo Covarrubias, como lo mencioné al inicio, lo apreciamos mucho, lo admiramos también por su trayectoria y le agradecemos infinitamente que nutra a nuestra comunidad jurídica en este espacio que es, por supuesto, su espacio. No sé si quiera despedirse de los compañeros. Con todo gusto. Como siempre, es un gusto colaborar con el CISA, con el Centro de Investigaciones en el Sistema Acusatorio. Es un gusto formar parte del claustro docente de la institución. Como siempre, también un afectuoso abrazo tanto a ti, Delia, como a Alfredo Calderón, amigos míos. Alfredo, inclusive, compañero de generación de la facultad, a quien estimo demasiado. Y pues no me resta más que agradecerle a quienes están ahorita vía Zoom y también vía Facebook Live por el tiempo que se tomaron para estar presentes dentro de la presente disertación, y espero que haya sido de su agrado, que haya nutrido un poquito más el acervo cultural que ya tenían y que haya puesto por lo menos un granito de arena e inquietudes que permitan mejorar el ejercicio profesional en el foro judicial. Muchas gracias, maestro, y gracias nuevamente a toda nuestra comunidad CISA. Nos estaremos saludando en las próximas cápsulas aquí en su espacio CISA Online. Un fuerte Claro que sí. abrazo y procedemos a finalizar la sesión. Que tengan una excelente noche todos. Igualmente, excelente noche.